Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Empezamos. ¿Me confirman el audio, por favor, si está llegando bien? Se escucha, Inge. Eso es, gracias. Bueno, la última clase que fue el día martes, clase presencial, nos ocupó un ejercicio muy interesante. Quisiera que me confirmen el número del ejercicio para poder ponerlo en la pantalla y discutir el resultado, porque quedó planteado, pero faltaba la parte final, digamos, que era el resultado como tal. Entonces, ¿me ayudan con el número, por favor, de ejercicio? 1365. 1365. Es de esta versión, ¿verdad? De la onceava. Eh, A ver, vamos a corroborar y si no, nada raro esté ahí, quizás con otra numeración, pero debe estar ahí. Aprovecho mientras voy pasando las páginas en el libro, primero para recordarles que tienen que darle una leída, ¿no? Acá están bueno, está la base teórica de lo que ya hemos conversado antes. Por ejemplo, a ver acá, se encuentra la ecuación que relaciona el cambio de altura con el trabajo que hace la fuerza de gravedad y lo que posteriormente se define como la energía potencial gravitacional, que básicamente es mgh, o si quieren en lugar de mg el peso por h o por y, como quieran llamarle. Aquí tenemos una masa que está pasando desde y1 hasta y2, fíjense, por una trayectoria arbitraria, curvilínea. Lo único que importa es la posición de partida y1 y la posición de llegada y2, nada más. El cambio en la energía potencial es el peso por y1 menos el peso por y2, donde y1 y y2 se miden desde una referencia arbitraria, por ejemplo el piso, como se ve acá, pero realmente no interesa cuál es la referencia. Lo que importa es el cambio entre la energía potencial en el punto 1 y en el punto 2. Y el movimiento puede darse de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo que cambia? Cuando se está moviendo hacia arriba la partícula, el peso, que siempre apunta hacia abajo, hace trabajo negativo. Mientras que cuando la partícula se está moviendo de arriba hacia abajo, el peso hace trabajo positivo. En vista de que el trabajo implica un producto punto de la fuerza por el desplazamiento, fíjense que no importa qué trayectoria siga la partícula, siempre va a tener una componente vertical y una componente horizontal. La componente horizontal no aporta al cálculo del trabajo, porque en el caso de la componente horizontal del movimiento, esa va a estar a 90 grados respecto del peso, por lo tanto el trabajo va a ser cero. Entonces, este movimiento desde el punto 2 al punto 1 o del 1 al 2, no importa, en ambos casos aplica la misma situación, eh, es equivalente a un movimiento vertical desde la posición Y1 hasta la posición Y2, como si se estuviese moviendo de forma vertical nomás la masa. O sea, el hecho de que tenga una trayectoria curvilínea no cambia nada en lo que respecta al trabajo, porque todas las componentes horizontales, todo movimiento horizontal que realiza la masa, no se refleja en el cálculo del trabajo, solo el vertical. Entonces daba lo mismo que si la masa se moviese siguiendo esta trayectoria que estamos viendo en la figura o de forma vertical. Es exactamente la misma situación. ¿De acuerdo? Es un detalle interesante. Así es que si ustedes ponen, por ejemplo, para que descienda una masa, una especie de resbalín, o le ponen gradas, o simplemente una rampa inclinada, o de última le dicen caiga de forma vertical y luego muévase de forma horizontal. Todos esos movimientos son equivalentes desde el punto de vista del trabajo. ¿De acuerdo? Este es un detalle interesante. Después por acá hay una explicación acerca del resorte. La fuerza del resorte es K por X. Y reemplazando K por X dentro de la integral sale un medio KX al cuadrado. Fíjense aquí esta ecuación 13.6. La fuerza K por X es una fuerza lineal y la energía almacenada es un medio de K por X al cuadrado. Hay todavía un trabajo más que aquí el libro menciona, que está relacionado con una fuerza llamada fuerza gravitacional. Esta es una fuerza
que tiene más aplicación cuando se está analizando, por ejemplo, movimiento de satélites alrededor del planeta, o la interacción entre un planeta y otro planeta, una estrella y otra estrella, etc. Los físicos suelen introducir esta parte del estudio de energías referido a la gravitación. Para la materia que ustedes están cursando, esto no es importante, así es que todo lo que tenga que ver con gravitación, con planetas, con satélites y demás, simplemente obvienlo. No hace falta que lo preparen para el examen. Está ahí, si algún rato alguien necesitara algo referido con esto, pues está en esta sección del libro. Reitero, son fuerzas gravitacionales cuya aplicación se da, por ejemplo, para lanzamiento y movimiento de satélites alrededor de la Tierra, satélites geoestacionarios, estos que se utilizan para los GPS, por ejemplo, cosas interesantes, muy interesantes en tecnología, pero para la ingeniería civil no fundamentales. Así es que lo vamos a saltar. ¿Ok? Bueno, entonces ahora, dicho esto, puedo pasar a lo que es la relación entre el trabajo y la energía. La energía cinética es un medio mv cuadrado, aquí la denotan por la letra T en este libro, y el trabajo se relaciona con el cambio en la energía cinética. ¿De acuerdo? Seguimos un poco más bajando, por acá se habla de la conservación de la energía, y un tema del cual voy a hablar enseguida tras revisar el ejercicio, que es el de la potencia y la eficiencia. Bueno, con esto habríamos revisado todo lo que hemos visto hasta esta parte. Voy a mostrar primero la resolución del ejercicio que estábamos haciendo en la última clase, y luego regreso a este punto que está referido a potencia y eficiencia. ¿Ok? Entonces vámonos rápidamente a la parte final, donde están los ejercicios. ¿Qué número me dijo? ¿60? 1366. Ok. Aquí está, es este. Este de acá. El de la varilla circular delgada, moviéndose sobre este plano, y la idea era calcular el ángulo tita tal que el collarín, la masa, sea capaz de dar la vuelta y llegar hasta el punto A. Notamos que la parte que hay que controlar es la que tiene que ver con la subida de la masa hasta llegar al punto D. O sea, si voy a calcular el ángulo tita mínimo para que la masa llegue al punto A, lo que necesito es darle la energía inicial mínima a esta masa para que llegue no hasta A, sino basta con que llegue a D. Porque fíjense si ustedes que si la masa llega a D, aunque sea con velocidad cero, pues va a continuar su movimiento y va a terminar en A. Toda esta parte de D a sale desde un punto de vista energético gratis, si me dejo entender. La gravedad se encarga. Así es que nosotros tenemos que asegurar que la masa llegue al punto D. ¿De acuerdo? Entonces este cálculo ya lo habíamos planteado en la clase anterior, y ahora quisiera que me den el resultado. Yo voy a rayar aquí mismo. A ver, un segundito. Les voy a compartir la pantalla de modo que puedan ver lo que estoy rayando acá. Vayan sacando sus apuntes los que han asistido a la clase presencial. Habíamos hecho una tabla, me acuerdo, porque teníamos una ecuación. Necesito la ecuación. A ver, ¿alguien me puede dictar, por favor? Era una ecuación trigonométrica en términos de tita.
1,5 por tita al cuadrado. ¿Se está viendo lo que estoy escribiendo? Sí, Eso es 1.5 por tita al cuadrado. igual 0,49 paréntesis 1 más coseno de tita. Ahí está. Esta era, ¿verdad? La ecuación. Entonces yo les había dicho, una alternativa para resolver esta ecuación es aproximarse de manera sucesiva a la raíz. Y para eso podríamos hacer o seguir el siguiente procedimiento. Nosotros construimos una tabla, damos valores de tita, por ejemplo en radianes, anotamos el valor de A, anotamos el valor de B. ¿Correcto? Ya habíamos introducido algunos valores. Dícteme por favor la primera línea. Tita cuánto, el primer dato. En la clase hicimos con 0,524. Ahí está. Y con esto salía A. 0,411 Ya. y B 0,914. Acá me acuerdo, eso es gracias. Me acuerdo que había un detalle con el lado derecho cuando se calculaba el coseno del ángulo. Este ángulo tita está en radianes. Entonces, cuando ustedes meten el ángulo a su calculadora tiene que estar en radianes. Porque si su máquina está en grados, entonces van a sacar el coseno equivocado. Y en vista de que el coseno de 0 vale 1 y este ángulo es casi 0, miren, si estuviese en grados, este ángulo es básicamente 0, medio grado. Entonces el coseno siempre les va a salir 1. Entonces si ustedes cometen el error de no cambiar su calculadora de grados a radianes, el lado B les va a salir siempre el mismo valor. Ese cuidado había que tener. Entonces le pregunto si el 0,914 toma en cuenta esa situación. El coseno está puesto en radianes. Sí, sí, está en. Sí está en radianes. Excelente. Bien, eso fue lo último que habíamos hecho en la clase anterior. Y yo les había hecho calcular algunos valores, ¿no es verdad? En donde notábamos cómo nos íbamos a ir aproximando a la respuesta. Entonces ahora dícteme directamente el resultado final, el mejor de los titas. ¿Cuánto sale? A ver. Eh, a mí me salió con 0,752. Ok, 0,752, que termina siendo en A. 0,848. 800, 48. eso es. Y en B, 0,847. perfecto. Hay una imprecisión de la milésima, que ya podemos darlo por válido, ya suficiente. De hecho, al trabajar con 3 decimales, estábamos queriendo decir que el impreciso iba a ser el tercero. Y ahí está. O sea que esto está muy bien. ¿De acuerdo? Quisiera que alguien me confirme estos resultados, por favor. De los que asistieron a la clase el martes. Sí, ingeniero, esos son los que más. Ese es el tita que se aproxima más. Perfecto, muchas gracias. Entonces, miren qué forma más interesante de obtener la solución de una ecuación. Me sirve de paso para mostrar eso en el curso. Ustedes en sus materias básicas, cuando estudiaban álgebra, trigonometría principalmente, aprendieron a resolver de manera exacta las ecuaciones, ¿no? Pero estas ecuaciones trigonométricas y una gran cantidad de ecuaciones que se ven
en matemáticas, en ingeniería, son ecuaciones difíciles de resolver de forma analítica. Entonces la alternativa son estos métodos que son métodos numéricos. Sin haberlo dicho, hemos seguido un algoritmo, un criterio. Hemos dicho, eh, analicemos los dos lados de la ecuación y vayamos dando valores. El primer valor era completamente arbitrario, al azar, ¿no? Demos un valor para tita y veamos si se cumple la igualdad. Luego damos un segundo valor y vemos si hemos mejorado en nuestra estimación o hemos empeorado. De esta manera nos vamos dando cuenta hacia dónde tenemos que seguir. Fíjense que la primera estimación era 0.524 y la última, ya cuando se alcanzó la igualdad, llegó a 0.752. ¿En cuántas iteraciones, en cuántos recálculos habemos llegado hasta ese punto? Bueno, cada uno sabe cómo ha hecho su aproximación. Pero deberían haber llegado todos porque es un cálculo aritmético, es simplemente sacar la calculadora y ponerse a llenar esta tabla. ¿De acuerdo? Entonces, tomando el resultado, aquí arriba voy a anotar. Entonces, tita 0.752 radianes. Ahora esto lo llevamos a grados. Entonces la forma de llevar a grados es recordar que pi radianes existen en 180 grados. Entonces me ayudan con el cálculo, por favor. En grados, ¿cuánto da esto? Eso es. 43,5 grados. Esto es tita. ¿Qué era este tita en este análisis? Era el ángulo mínimo que había que darle. Ahí está tita. Era el ángulo mínimo que había que proporcionarle de desplazamiento a la masa para que en estas condiciones sea capaz de dar la vuelta por la guía circular y llegar hasta el punto A. Pero como ya hemos dicho antes, con que logre llegar a este punto es suficiente. Entonces lo único que hemos hecho ha sido analizar la energía en el punto D que vimos en ese momento, que no era más que mgh, y la energía en el punto C que vimos en la clase anterior era simplemente un medio de kx al cuadrado. Tomando como referencia este nivel, de manera que la h a la que estoy haciendo referencia en esta ecuación es esta, la altura a la que se encuentra la masa respecto del punto más bajo. En el punto D no tiene que haber energía cinética, porque se entiende que si llega con una energía cinética, con toda seguridad va a pasar el punto D. Yo lo que quiero es que llegue con la justa. Entonces no tiene que traer energía cinética cuando llegue al punto D. ¿De acuerdo? Y la energía potencial elástica no existe porque el resorte se quedó abajo. La masa llegó hasta este punto. ¿Sí? En cuanto a las energías en el punto C, parte del reposo, parte de la referencia, por lo tanto la energía potencial gravitacional cero, y la única energía que existe es la de la deformación del resorte. Recuerden que este resorte tenía longitud igual al arco AB. Entonces hemos calculado previamente, y eso lo tienen en los apuntes, cuánto se ha deformado el resorte. ¿Sí? Bueno, es eso. En realidad esta ecuación que aquí la hemos denotado por A, el lado izquierdo, y B, el lado derecho, en realidad viene de igualar las dos energías, C y D. ¿De acuerdo? Tomando como variable a tita. Eso es básicamente. Ahora, el ángulo que hemos obtenido con los datos del problema es un ángulo bastante razonable, fíjense. 43.5 grados es más o menos como llevar a la mitad del cuadrante a esta masa y soltar desde ahí. ¿No es verdad? Lo cual es bastante razonable, repito. ¿Qué cosa no sería razonable o no sería permitido en estas condiciones? Si nos hubiese salido un ángulo tita mayor a 90 grados, significaba que el collarín tenía que aparecer por arriba, en este otro cuadrante. Y como ustedes pueden ver, eso ya no está permitido.
No, no puede ser. O sea, la única zona permitida llega a ser la que está en el cuadrante que se ve desde A hasta B. Ahí tiene que estar el ángulo θ. ¿De acuerdo? Del otro lado, hacia la derecha, es decir, si la masa partiera de un punto por la derecha, de la vertical tampoco, con mayor razón esto sería absurdo, porque si dejo a la masa en ese sitio, en vez de ir para arriba, más bien va a ir para abajo. No, no funcionaría. Además que el resorte no está unido al collarín, así es que cuando el collarín rebasa el punto B moviéndose hacia arriba, abandona el resorte se queda en su sitio y la masa es la que continúa su movimiento. El resultado, por lo tanto, es coherente con lo que esperamos. Y eso es porque los datos que propone el libro son datos que están ajustados a este problema. ¿De acuerdo? Sobre este último punto yo quiero enfatizar que tanto en los exámenes de física como en la vida real, los datos no se ajustan de un modo tan perfecto a la situación. O sea, puede ser que yo tenga una combinación de rigidez del resorte, de radio de este círculo, de masa, etcétera, que hacen que no se obtenga un resultado de θ coherente, razonable. Y eso simplemente indica que con los datos que nos estarían dando, que no son estos, supongamos que cambiamos los datos, ponemos otra rigidez, ponemos otra masa, ponemos otro radio para el círculo, podría ser que los resultados ya no sean tan coherentes. Pero eso puede darse tanto en la vida real como en un examen de física. ¿Cuál sería la respuesta que tendríamos que dar en ese caso? Pues simplemente decir, mire, con los datos que me ha dado, esta situación física que me está planteando no se puede dar. O sea, básicamente el collarín no tiene forma alguna de llegar al punto más alto. Y se acabó. Esa es la respuesta. Nunca una respuesta puede ser, este problema está mal planteado. En física nunca están mal planteados los problemas. Lo que puede pasar es que la combinación de datos sea tal que no permita que se dé la situación física que se está planteando, que no es lo mismo que un problema mal planteado. Y peor en la vida real. O sea, ustedes no van a ir en la vida real a decir, mire, sabe que este problema está mal planteado. No, en la vida real el ingeniero tiene que dar una respuesta a lo que está viendo, ¿no? Y si la situación no puede darse, tiene que dar una explicación de por qué no puede darse. En este caso lo que podría ocurrir es, si este radio fuese muy grande, por ejemplo, o la rigidez del resorte fuese muy baja, podría darse la situación de que la energía que requiere el collarín sea tan grande para llegar al punto más alto que no lo logra, ni aún llevando el ángulo θ a 90 grados lo logra. Entonces la respuesta es, en estas condiciones no puede llegar el collarín al punto más alto. ¿Por qué? Porque le falta energía. Esa sería la respuesta. Pero en el problema que hemos visto, pues no. 43 grados es un ángulo perfectamente razonable, coherente y puede ser tomado como nuestra respuesta. ¿Ok? Bueno, esto concluye el ejercicio que estábamos viendo. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta o alguna observación. Dije, Sí, dígame. en el ejercicio igual dice que hay que calcular la velocidad. Hay un punto más, ¿no? El inciso B dice, calcule la velocidad cuando llega al punto A. Pero eso ya es muy sencillo, porque como ya conocemos cuál es el punto de partida, lo que haríamos ahora sería igualar la energía en el punto C, que es lo que ya tenemos aquí, ¿no es verdad? Que dependía del ángulo θ, pero antes el problema era que no conocíamos este ángulo, ahora ya lo conocemos. Lo difícil fue calcular este ángulo. Ahora que ya lo conocemos, la energía en el punto C ya se conoce. Y esta la vamos a igualar con la energía en el punto A, ya no en D, en A. Entonces el collarín es capaz de llegar hasta el punto A y vamos a igualar a la energía en A. ¿Qué energías tendríamos en A? A ver, para terminar nuestro cálculo, anotémonos. Lo voy a colocar acá.
energía en A. El resorte no está en contacto con el collarín, por lo tanto no hay potencial elástica. Hay una energía cinética, que sería un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado, y a esto habría que sumarle la potencial. Fíjense que el punto A se encuentra a una altura respecto de nuestro nivel de referencia. ¿Cuánto es altura? ¿Cuánto vale esa altura? Si el radio, no sé cómo lo hemos denotado al radio, digamos R mayúscula, es esto, es R, y el ángulo θ se conoce, entonces esta altura claramente es R por el coseno de θ. ¿No es verdad? Entonces ya tendríamos esa altura. Esto podría ser, por ejemplo, HA. Entonces acá tendríamos un medio de la masa velocidad al cuadrado más masa por G y por H. Entonces así sería. Esta sería nuestra energía en el punto A. Todo esto. ¿Qué podemos despejar de acá? Pues la velocidad en A. Y vamos a igualarla a la energía inicial, que es esta. Repito, la energía inicial, o sea, la del punto C, ya la hemos usado en el cálculo anterior. Solo que en el cálculo anterior no conocíamos cuánto valía θ, cosa que ahora ya conocemos, ya sabemos cuánto es θ. Entonces el lado de la energía en C se conoce, y del lado de la energía A todo se conoce menos la velocidad en A. De ahí va a salir el resultado. ¿Ya? Eso ya lo pueden terminar, por favor. Ya es un cálculo muy sencillo en comparación con lo que hemos hecho anteriormente. ¿De acuerdo? Y una pregunta. Sí, dígame. Eh, no sé si está bien, pero si podríamos hacer del punto D al punto A, calcular la velocidad, ¿se puede? O sea, en realidad nosotros podemos escoger cualquier punto en la trayectoria, cualquiera, siempre y cuando las velocidades, posiciones, deformaciones de resorte, etcétera, que utilicemos sean las consistentes con el problema. Si nosotros, cuando decimos que se está conservando la energía, lo que queremos decir es que en todo punto a lo largo de la trayectoria, la energía total es la misma. La energía total es la suma de la cinética más la potencial gravitacional más la potencial elástica, ¿no? Entonces, si quiere usar el punto B, está bien también, pero tiene que colocar la velocidad en B correcta, la potencial elástica Mm, de resorte correcta y la gravitacional. eh, dije el punto D, si se puede, del D a la A. Igual, el- ¿Sí? lo mismo. Puede usar el punto D, puede usar el punto que desee, con tal que tenga todas las energías para sacar la energía total, puede usar. Es indistinto. ¿De acuerdo? Repito, cualquier punto desde que parte y sobre la trayectoria, cualquiera sirve para hacer este balance de energía. ¿Ok? ¿Por qué yo he escogido el punto de partida? Bueno, porque tengo más datos para ese. No hace falta que calcule nada. El D tiene un pequeño inconveniente. El D lo habría yo calculado en base a la energía del punto C. Entonces, si he cometido algún error al calcular la energía en el punto D, entonces estoy trasladando ese error al A. Como en este ejercicio lo que he calculado es el ángulo, pues este ángulo aparece tanto en el cálculo aquí como en el cálculo acá arriba. Entonces da básicamente lo mismo. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra observación, por favor?
No hay observaciones. Entonces dejamos este ejercicio y vamos a pasar a ver algunos de los que tenemos en nuestras diapositivas. Bien, se debe estar viendo ya la diapositiva. Había mostrado este ejercicio la última clase. Nos quedó nos quedamos a medio resolver el ejercicio. Entonces recuerdo rápidamente en qué consistía. Tenemos este sistema compuesto por dos masas, las masas A y B. A hace el papel de un contrapeso y B es un collarín. B solo puede moverse sobre la guía horizontal y A, bueno, sube y baja, es un contrapeso. La idea es que sobre el collarín B actúa una fuerza de 150 newtons, llevando al collarín hacia la izquierda. Y bueno, si logra recorrer estos 600 milímetros, el collarín va a chocar al tope que tiene aquí en C. Y al hacer esto se lleva al contrapeso A hacia arriba. ¿No es verdad? Los datos eran que el sistema parte del reposo, que la fuerza es de 150, yo le había llamado a la fuerza F 150. ¿De acuerdo? Fíjense que en el problema simplemente dice que hay una fuerza de 150, yo le he puesto un nombre. Y esto es porque yo quiero resolver de manera algebraica el ejercicio. No quiero estar reemplazando datos desde un principio, esa es una mala forma de resolver los problemas, porque se pierde precisión. Entonces yo reemplazo al final el valor de 150, no desde mi primera línea en mi solución. Bueno, las masas 3 y 8 y esta distancia es 0.6, le voy a llamar D a esta distancia. La pregunta pide, inciso A, determinar la rapidez del collarín al golpear el soporte en C. Aquí. Entonces, en este ejercicio se podría utilizar conservación de la energía, pero una forma más rápida de hacer las cosas es usar el teorema trabajo-energía. Entonces, yo quiero que ustedes vean la diferencia entre estos dos métodos. Ambos son métodos energéticos, pero el del teorema energía, el del teorema trabajo-energía, puede aplicarse en básicamente cualquier ejercicio, mientras que el de conservación puede aplicarse solo cuando la energía se conserve, es decir, cuando no hayan fuerzas de fricción o cualquier otra fuerza disipativa. ¿De acuerdo? Entonces acá mostramos cómo se podría aplicar el teorema trabajo-energía. Ese teorema dice que el trabajo total o trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Este sistema tiene dos masas. Por lo tanto, la energía cinética es la suma de la cinética del bloque B o del collarín B más la cinética del contrapeso A. ¿De acuerdo? Muy bien. Fíjense que como esto parte del reposo, la cinética inicial es cero. Y lo que vamos a tener va a ser una cinética final cuando el collarín se encuentre golpeando al tope C. Por cierto, vamos a analizar un instante antes de que se dé el golpe, porque tras el impacto, pues puede ocurrir un rebote, puede ocurrir que momentáneamente se detenga el collarín por una fracción de segundos y luego regrese hacia la derecha. Nada de esa parte nos interesa, sino solamente la velocidad con la que llega antes del impacto. ¿Ok? Un cálculo inicial es este en la polea móvil.
De una forma o de otra vamos a requerir esta información. Notamos que 2 veces el desplazamiento de B es igual al desplazamiento de A. Eso quiere decir que si B recorre 600 milímetros, ¿A cuánto recorre? Bueno, A recorre el doble de estos 600 milímetros. También quiere decir que si la velocidad de B vale tanto, la velocidad de A vale el doble de la velocidad de B. Nada más. ¿De acuerdo? Esto ya lo habíamos visto en clases previas. Ya sabemos cómo se resuelven problemas con poleas móviles. Bueno, entonces planteamos el teorema trabajo-energía. Igualamos el trabajo neto, trabajo total, con la variación en la energía cinética. Fuerzas que actúan sobre nuestro sistema. Sobre la masa de 8 kilogramos actúa la fuerza F, que yo le he llamado F a esta de 150, o sea que F es conocida. ¿Qué trabajo hace esa fuerza? Pues simplemente F por la distancia de esta distancia, 600 milímetros. Entonces F por D. Que nadie esté queriendo reemplazar el D aquí arriba, va a reemplazar abajo. Después de hacer todo el desarrollo, recién reemplaza. ¿Qué otras fuerzas actúan sobre el collarín B? Está su peso, está la fuerza normal, un par de fuerzas que aquí tenemos. Pero esas fuerzas no cuentan. Fíjense, aquí voy a tratar de dibujar a esas fuerzas. Si nosotros analizamos el diagrama de cuerpo libre, aquí tendríamos el peso de B, tendríamos una normal sobre la masa B, y además que tendríamos 2 veces la tensión actuando sobre la masa B. ¿Por qué no se toma en cuenta? Fíjense aquí en la ecuación del trabajo neto solamente aparece esta fuerza. Y las otras, ¿por qué no? Bueno, primero que nada, la normal y el peso no es que valgan 0, pero sus respectivos trabajos valen 0. ¿Por qué? Porque la fuerza apunta en dirección perpendicular al desplazamiento. El desplazamiento es horizontal y la fuerza está yendo vertical hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si su trabajo vale 0, es como si no existiesen estas fuerzas en lo que estoy analizando. Ahora, ¿por qué no entra la tensión? Bueno, la razón por la que no entra la tensión es simplemente que esta tensión llega a ser una fuerza interna en este sistema. Las fuerzas internas son fuerzas que solo tienen sentido al interior del sistema, permiten relacionar en este caso a la masa B con la masa A. Y si yo hago el diagrama de cuerpo libre y analizo a B por separado y luego analizo a A por separado, resulta que a la hora de sumar los trabajos, fíjense, aquí está esta tensión, que es la que se hace sobre la masa A. Cuando yo ponga en la misma ecuación, aquí, queriendo calcular el trabajo neto, coloque el trabajo que hace las 2 tensiones sobre el bloque B más la tensión sobre el bloque A, resulta que estos dos van a anularse entre sí. O sea, el trabajo total se va a hacer 0. Por favor, entiéndame, con estas flechas no estoy diciendo que las fuerzas son 0. Lo que es 0 es el trabajo que hacen estas fuerzas. Entonces, si el trabajo que hacen estas 2 tensiones se iguala con el trabajo que hace esta tensión, a la hora de sumar acá el trabajo neto, es como que yo tendría que sumar el trabajo que hacen las fuerzas de tensión más el trabajo que hace esta otra tensión acá y sigo sumando. Pero resulta que estas dos son iguales entre sí y de signos opuestos. Eso quiere decir que estas dos entre sí se cancelan. Entonces, ¿para qué voy a perder el tiempo introduciendo a estas fuerzas que el trabajo que realizan se va a cancelar entre sí?
¿Por qué se cancelan? ¿Por qué estoy tan seguro que se cancelan los trabajos? Porque son fuerzas internas. Si no hubiese movimiento, si no hubiese el movimiento de B hacia la izquierda, o no estuviese colgando la masa A, no existiría esta tensión. Solo existe cuando el sistema está montado así como está. ¿De acuerdo? Entonces el trabajo vale cero. ¿Sí? La recomendación es, si ustedes tienen un sistema formado por varios componentes, solamente miren las fuerzas que actúan hacia el exterior del sistema, no hacia el interior. En este caso, el interior del sistema sería esta cuerda que une a con B. No hace falta considerar a esto porque el trabajo de todas estas fuerzas se va a cancelar entre sí. ¿De acuerdo? Y de hecho es fácil de notar. Eh, Habíamos dicho que el desplazamiento de A es 2 veces el desplazamiento de B. Entonces, esta fuerza 2T hace un trabajo, fíjense, trabajo de las fuerzas 2T comparado con el trabajo de la fuerza de tensión aquí abajo. Este trabajo de las fuerzas 2T es la fuerza 2T multiplicado por la distancia. La distancia es cuánto se desplaza B. Mientras que el trabajo que hace la fuerza de tensión acá es la tensión multiplicado por cuánto se desplaza A. Vean que T con T se cancela y hemos llegado a que 2 delta B es igual a delta A, pero eso ya lo sabíamos. Eso es lo mismo que decir que los dos trabajos son iguales entre sí y de signos opuestos. ¿De acuerdo? Pero se esté entendiendo lo que estoy diciendo, entonces no es necesario considerar ese trabajo. ¿Ya? Por ese motivo, en la ecuación no se toma en cuenta la parte de las tensiones, tampoco al peso, tampoco a la normal, y todo queda así como está acá. Simplemente trabajo neto, fuerza F por esta distancia, trabajo positivo, porque la fuerza y el desplazamiento de B se dan en el mismo sentido, menos el peso de A por la distancia que recorre A, pero dijimos que esa distancia es 2 veces la distancia que recorre B, entonces por 2B. ¿Por qué menos? No se supone que teníamos que sumar todos los trabajos. Bueno, esto es menos porque el peso apunta hacia abajo y el desplazamiento es hacia arriba, pues. Entonces el trabajo es negativo. Esto es igual a la cinética final menos la inicial vale 0 y la final es 1/2 de la masa B, velocidad B al cuadrado, más 1/2 masa A, velocidad A al cuadrado. Esa es nuestra expresión. ¿De acuerdo? ¿Qué resta acá? Me han pedido la velocidad de B cuando llegue a este punto, o sea, lo que en esta ecuación es velocidad B. Lo que hacemos es reemplazar la velocidad de A en términos de B. Y habíamos dicho que la velocidad de A es 2 veces la de B. Como está entrando al cuadrado, ese 2 se convierte en 4 y la velocidad es velocidad al cuadrado. De esta ecuación se despeja, se conoce todo, y nos quedamos con la velocidad B. Esta expresión que está acá, que está un poco cortada, la voy a mejorar. Bueno, enseguida va a reaccionar esto. Pero bueno, ahí está la expresión habiendo ahí está, habiendo despejado la velocidad de B. Si ustedes reemplazan los datos, pues les va a dar esta velocidad, 2.33. A ver, alguien confírmeme ese resultado, por favor. Vamos, les voy a esperar. Necesito que alguien me confirme este resultado.
Y que la pantalla se ve borrosa. ¿Perdón? ¿No se ve bien? Se ve borrosa la pantalla, sí. A ver, voy a dejar de presentar y volver a poner. La, la señal, el audio se ha interrumpido. ¿Alguien me puede decir? El audio está bien. El audio está bien, pero la imagen no. Ahora se ve mejor. Sí, que ahora se ve mejor. Eso es. De todas maneras, estos son los apuntes que ustedes tienen en la plataforma. Solo tienen que abrirlos, ubicar la página y ahí está. En la lámina anterior están los datos. ¿Están? Y en esta está la ecuación en rojo en la parte inferior ya simplificada, ya es la respuesta. Bien, ¿me confirman por favor el resultado? Sale 2.34. Ahí está bien el resultado. Perfecto. Una diferencia en la centésima, no hay ningún problema. Entonces estamos validando eso. ¿Qué quiere decir? Mediante este procedimiento se ha podido hallar la velocidad con la que llega el collarín al tope sin necesidad de calcular aceleración. Ahí, en eso en realidad radica la utilidad de este método. Los métodos energéticos se basan en el cálculo de fuerzas, distancias y velocidades. ¿Qué variable está ausente en los métodos energéticos? Pues la aceleración. Y eso hace que si en el ejercicio no me están pidiendo que calcule ninguna aceleración, entonces ¿para qué voy a perder el tiempo calculando una aceleración que no me han pedido? ¿Se dan cuenta? Si ustedes encararan este ejercicio por dinámica, podrían intentar resolver esto por dinámica, podrían hacer el diagrama de cuerpo libre del collarín B, del contrapeso A, plantear las ecuaciones del movimiento, ahí sí tendrían que tomar en cuenta a la tensión, el peso, etcétera, y resolver como en dinámica. Pero ¿qué obtendrían con eso? Pues la aceleración de B y la aceleración de A. Pero ¿y para qué calcularíamos la aceleración de B si no me han pedido la aceleración de B? Con esa aceleración habría que hacer cinemática y calcular la velocidad del collarín B cuando golpee. ¿Se dan cuenta? Entonces iríamos por un camino más largo sin motivo. Entonces acá viene la conclusión más importante de este ejemplo. ¿Cómo yo me doy cuenta que me conviene utilizar un método energético y no ir por dinámica? Pues tengo que recordar que si voy por dinámica voy a calcular aceleraciones. Y si la pregunta no involucra las aceleraciones, entonces ¿para qué voy a ir por ese camino? Otra cosa muy distinta es que me digan, calcule la aceleración de B. Ah, bueno,
entonces ahí no hay vuelta que darle, tengo que ir por dinámica. Más bien, si en ese caso yo iría por energías, ¿en qué parte de las ecuaciones de energías aparece la aceleración? Pues en ningún lado. Entonces perdería el tiempo calculando por energías la velocidad para luego calcular la aceleración. ¿Me dejo entender? Entonces no hay una respuesta, o no se puede decir a priori, el método energético es mejor que el análisis dinámico o viceversa. Depende de cada caso, depende de qué es lo que estoy calculando. ¿Ok? Esa es la idea. En este ejercicio hay un cálculo más que dice, miren, voy a ir al texto, después de qué distancia D debería retirarse la fuerza de 150 newtons si el collarín debe llegar al soporte C con velocidad cero. Miren que acabamos de verificar que si esta fuerza de 150 newtons actúa durante todo el recorrido, sin duda el collarín va a llegar a golpear al tope con una velocidad. La pregunta es, si nosotros anulamos esta fuerza de 150 a medio camino, cuando este collarín se está moviendo, si esta fuerza se anula cuando esta masa se está moviendo, en algún momento, o en algún punto en esta trayectoria de 600 milímetros, cabe la posibilidad de que la masa logre llegar a C con velocidad cero. Noten que el contrapeso se va a encargar de acelerar a este sistema hacia abajo, según A. A para abajo y B a la derecha. ¿Por qué no lo logra en esta primera parte del cálculo? Porque esta fuerza de 150 es más alta que el peso, por lo tanto todo el sistema acelera a la izquierda. Pero si esta fuerza de 150 desaparece, el contrapeso se encarga de acelerar ahora hacia abajo. Visto desde B es como si estuviese desacelerando, estuviese frenando. Entonces la idea del problema es que B se mueva durante una cierta distancia con ayuda de la fuerza de 150 y luego que esa fuerza desaparezca, ya no exista, y el bloque B empiece a frenar hasta que llegue a C justo con velocidad cero. Parece muy sofisticado el cálculo, pero miren cuán sencillo es el trabajo con el método energético del trabajo y la energía. Lo único que hay que hacer es decir, trabajo neto total igual a variación de la energía cinética. ¿Entre qué instantes? Bueno, el inicial, que es el que estamos viendo en la figura, y el final cuando el bloque llega al tope C. En ambos casos parte de cero su velocidad y llega a velocidad cero. En el camino lo que hizo fue aumentar su velocidad hasta un cierto punto y luego reducirla hasta llegar a cero otra vez. Pero esa subida y bajada de velocidad no importa en este cálculo. Lo único que importa es cuál es la energía al inicio y cuál es la energía al final. Y en ambos casos la energía cinética era cero. Cero y cero. Entonces cinética final cero, inicial cero, esto es cero. Y el trabajo neto es simplemente el trabajo que hace la fuerza F durante la distancia en la que recorre el collarín, D1 le hemos llamado, aquí está, fíjense, D1, menos el trabajo que hace el peso de A en todo el recorrido. Todo el recorrido es lo que le habíamos llamado D, y sabíamos que A se movía dos veces D. Fíjense que la ecuación es bien sencilla, de acá se puede despejar D1 y da 0.24 metros, lo cual es consistente con el dato, porque aquí teníamos 600 milímetros y aquí tenemos 240. D1 tenía que salir más chico que 600. ¿De acuerdo? Ya me he pasado de la hora, jóvenes. Dejo para que ustedes revisen los cálculos, pero con esto estaríamos completando este ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí vamos a detener la clase, jóvenes. Si alguien tuviese alguna consulta rápida. Y la clase de hoy lo ha grabado. ¿Perdón? ¿Grabó la clase de hoy? Sí, la de hoy está grabada.
La D está grabada. Solo la de los martes no tenemos cómo guardarla, así es que traten de asistir, por favor. Lunes nos encontramos otra vez por este medio, ¿no? De forma virtual. ¿Ya? Listo, jóvenes, eso es todo. Buenas tardes y hasta la próxima clase. Hasta luego, Inge. Hasta luego.